Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Osorio García, soy de grado octavo y hoy les vengo a presentar mi cátedra de la paz que tiene como tema principal instituciones del Estado que garantizan la justicia. Primero que todo debemos saber qué es la justicia. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde, es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Se habla de justicia cuando se obra rectamente y conforme a la razón, o sea, cuando se tiene la voluntad de actuar objetivamente y teniendo en cuenta el bienestar común. El término justicia proviene en latín justitia y puede tener diferentes aceptaciones de acuerdo con el ámbito específico en el que se utiliza. Por ejemplo, en filosofía moral, tienen que vivir honestamente, esto es, de manera recta y honrada, comprometida con la verdad y el bien. En derecho se refiere al correcto cumplimiento de las leyes y a la diferenciación entre aquellas acciones deseables y aquellas reprobables en los individuos de la sociedad. En religión se habla de justicia divina para referirse a los castigos de Dios, que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicciones el código moral que se enseña entre su doctrina. Sin embargo, la concepción de lo que es o no es justo puede variar en el tiempo y también entre la cultura y otra. La justicia además está emparentada con otros valores morales, como la honestidad, la responsabilidad, la equidad o la imparcialidad. Son justas. Entonces, aquellas situaciones en las que triunfa la verdad y tiene un lugar correcta retribución de lo debido. Por ejemplo, si de 4 obreros involucrados en la construcción de una casa, solamente 2 trabajan tiempo completo y los otros 2 medio tiempo, la cantidad de esfuerzo realizado por esos primeros será mayor y deberá, por justicia, ser también mayor su retribución económica. Las características de la justicia, pues en términos generales, la justicia se caracteriza por lo siguiente. Primero que todo, lo más importante es que la justicia es una virtud o una cualidad moral, persigue el bien común y la igualdad ante la ley, garantiza el orden y la paz en una sociedad. La justicia no cuenta con un fundamento cultural, de acuerdo con el consenso social, y un fundamento formal, de acuerdo con lo establecido en las leyes. No es arbitraria, sino objetiva, imparcial y racional la justicia. También se vincula con los valores de honradez, la equidad y la verdad. Pues ahora tenemos la justicia como valor. La justicia es uno de los valores morales fundamentales que sirve de base a muchas otras virtudes. Sobre ella se construyen los sistemas legales, jurídicos y éticos de una sociedad. En la justicia es clave la distribución entre lo bueno y lo malo, para poder castigar las acciones negativas y recompensar las positivas, de acuerdo con lo establecido en las leyes y las normas en general. A través de este sistema, la sociedad da a cada individuo lo que merece, sin dar cabida a subjetividades o segundas intenciones y tomando en cuenta lo más posible el bienestar tanto común como individual. La noción de justicia está determinada cultural e históricamente. Lo que en una época puede considerarse justo, en otras puede tenerse por injusto y viceversa. Sin embargo, la importancia de la justicia como valor central en una sociedad es común a todas las épocas y todas las sociedades. Los actos injustos, por su parte, vulneran los derechos de las personas y atentan contra la paz, la estabilidad y la libertad de una sociedad. Las injusticias pueden darse en distintos ámbitos de la vida, como el laboral, el comercial, el político, entre otros. Después tenemos los tipos de justicia que, dependiendo de su propósito en la sociedad y del aspecto de la vida que se encarga de regular, puede hablarse de distintos tipos de justicia.
La primera que tenemos es la justicia distributiva, la justicia distributiva es aquella que busca la distribución justa de los bienes y recursos dentro de una sociedad para garantizar el bienestar y una vida digna a todos los ciudadanos. En algunos casos se otorgan bienes de acuerdo con el mérito de los individuos y en otros de acuerdo con sus necesidades. A través de estos principios se busca construir una sociedad más equitativa en cuanto al uso de sus recursos. Por ejemplo, la justicia distributiva tiene lugar cuando el sistema de tasación o impuestos busca el aporte de recursos por parte de los sectores pudientes de la sociedad, de modo de ayudar a quienes tienen menos oportunidades. Después tenemos la justicia procesal, que la justicia procesal se ocupa de la regulación del proceso judicial, es decir, de los aspectos formales del ejercicio administrativo y legal del Estado, para garantizar que todos los ciudadanos sean tratados con las mismas normas y los mismos criterios. Por ejemplo, existe justicia procesal cuando las actuaciones jurídicas del Estado son conformes a la ley, esto es, objetivas e imparciales, y no establecen ningún tipo de distinción en cuanto a los rasgos personales del individuo, como su sexo, su religión, su etnicidad o su clase social. De este modo, cuando en un juicio no se aplica la ley de manera imparcial, se considera a su sentencia viciada y a la persona juzgada puede ser vuelta a juzgar con otros jueces y en otras condiciones que sí le garanticen un correcto procedimiento. Después tenemos la justicia retributiva, la justicia retributiva busca que los castigos y las sanciones impartidas por el Poder Judicial del Estado sean eternamente proporcionales a lo que condenan. Dicho de otro modo, que las sentencias sean justas en relación con los delitos cometidos. El principio básico de la justicia retributiva consiste en que los individuos sean tratados de la misma forma en que ellos tratan a los demás. Para ello, el Estado se encarga de imponer un castigo justo que devuelvan a la sociedad el equilibrio contra el cual el delito atentó. Por ejemplo, existe justicia retributiva cuando en un juicio se condena a un estafador a pagar una multa equivalente al dinero robado, para así privarlo de la ventaja que obtuvo a costa de los demás. Después tenemos la justicia restaurativa, la justicia restaurativa busca subsanar o resarcir el daño causado por un tercero o a un individuo particular, de manera tal que recupere su bienestar, o al menos reciba una compensación por el daño sufrido. Este tipo de justicia hace foco en las necesidades vulneradas de la víctima, otorgándole a esta última un rol activo en la resolución del conflicto. Los ofensores, por su parte, deben resarcir el daño hecho, satisfaciendo las necesidades de sus víctimas. Por ejemplo, la justicia restaurativa tiene lugar cuando una empresa farmacéutica que ha comercializado productos vencidos y sin efecto es obligada por un juez a pagar a los perjudicados una fuerte suma de dinero, para así resarcir o reparar el daño hecho. Por último, tenemos la justicia social, que la justicia social busca la igualdad de oportunidades en una sociedad, de modo tal de reducir las desventajas con las que algunos ciudadanos vienen al mundo y construir una sociedad más equitativa. De esta manera se intenta evitar la concentración de saberes y riquezas en manos de pocos. El objetivo de la justicia social es buscar el bien común y garantizar el acceso de toda la población a la educación, la salud, el trabajo o una vivienda digna. Se basa en el respeto de los derechos humanos básicos y en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Por ejemplo, existe justicia social cuando la salud y la educación pública provistas por el Estado atienden a las personas de diferentes estratos sociales por igual, ofreciéndoles las mismas oportunidades. Algunos ejemplos de justicia son, el primero sería la suspensión de un adulto universitario
que fue descubierto copiándose en un examen, el cobro de impuestos para poder subsidiar con ellos el consumo eléctrico de los hogares más vulnerables, la sentencia que condena a un asaltante a realizar trabajos para la comunidad con el fin de resarcir el daño que ha hecho, el reparto equitativo de una herencia entre los herederos, la liberación de un detenido que ha sido condenado injusta o indebidamente, y por último la imposición de una multa millonaria a una empresa que evadió el pago de los impuestos durante años. Ahora venimos a un punto importante, y es que la diferencia entre justicia y equidad, que bueno, la justicia y la equidad son conceptos muy emparentados, ya que la equidad es la capacidad de impartir justicia respetando las particularidades o circunstancias específicas de cada individuo en un momento determinado. De este modo, la equidad permite regular comportamientos y situaciones de manera justa y ecuánime. La equidad no implica dar a todos lo mismo, sino dar a cada uno lo que corresponde. Por eso también se dice que la equidad es una de las formas en las que se manifiesta la justicia. Por ejemplo, la equidad de género supone un trato justo entre hombres y mujeres, que respete sus condiciones e individualidades. Bueno, ahora hablaremos del símbolo de la justicia, que bueno, el símbolo de la justicia por excelencia es la balanza, un instrumento empleado desde tiempos ancestrales para medir el peso de los objetos. Este instrumento representa el trato justo exacto a la medida de cada situación. Sin embargo, existen distintos símbolos para representar la justicia, algunos sumamente antiguos y que curiosamente tienen que aparecer a diferentes culturas y geografías. Según la mitología egipcia, por ejemplo, en el mundo de los muertos, el dios Anubis pesaba el corazón de los recién fallecidos con una balanza y colocaba en el platillo contrario una pluma. Aquellos cuyo corazón fuera liviano eran admitidos en el paraíso, mientras que al resto los devoraba una bestia infernal. Los griegos, por su parte, contaban con la diosa Dicea o Dike, a quien representaban sosteniendo una báscula. Esta diosa simbolizaba la justicia humana y se decía que acudía a Zeus cada vez que un juez incumplía su rol y era injusto. A partir del Renacimiento europeo se empezó a representar a esta diosa griega con los ojos vendados, lo cual alude a su objetividad e imparcialidad, pues al no poder ver no hace diferencias. Actualmente esta imagen de la justicia predomina en todo Occidente e incluso en regiones orientales y africanas. Muchas veces se muestra a la diosa con una balanza en una mano y una espada en la otra, que representa el castigo para quienes incumplan la ley. Bueno, después de esto pasamos al siguiente punto importante de esta cátedra, que es la institución, que es una institución. Una institución es cualquier tipo de organización humana que implica relaciones estables y estructuradas entre las personas, que se mantiene en el tiempo, con el fin de cumplir una serie de objetivos explícitos o implícitos. Una institución implica prácticas, hábitos y costumbres que se encuentran regladas ya sea por normas morales o bien por disposiciones legales. Pueden abarcar desde unas pocas personas hasta miles de individuos, según el alcance que tenga. Suelen también tener una cultura común a todos sus miembros, que comparten ciertas ideas y valores que los motiva a formar parte de ella. Las instituciones pueden tener carácter formal o informal y pueden tener una correspondencia con uno o varios lugares físicos donde se desarrollan sus actividades características. Según el grado de informalidad que se alcance, puede desarrollar una autonomía cultural que se manifiesta en la creación de sus propios símbolos.
en el registro de su propia historia institucional e incluso en la formulación de un lenguaje propio. Toda institución se compone de reglas formales e informales a la vez. Las reglas formales son las que se alcanzan un carácter jurídico, que puede tratarse de una ley solo válida dentro de la institución y que suelen estar escritas en algún tipo de código institucional. Las reglas informales son hábitos y criterios morales que no alcanzan carácter jurídico ni son escritas, pero son obedecidas por existir formas de castigo a aquellos que no la cumplan. Muchas veces las reglas informales pueden transformarse en reglas formales o viceversa, según cambien las condiciones sociales en las que existe la institución. Además, suele implicar una jerarquía que reparte el poder de manera asimétrica entre los integrantes de la institución, aunque también existen algunos pocos casos de instituciones igualitarias, o sea, compuestas estas por pocos individuos. Esta asimetría implica que algunos miembros tienen más capacidad que otros para decidir sobre las reglas o bien para apropiarse o administrar los recursos que la organización posea. Generalmente las instituciones no son resultado de una planificación, sino que surgen a lo largo del tiempo en respuesta a necesidades de la población o como resultado de la lucha por el poder entre individuos o grupos. No obstante, una vez consolidadas, las instituciones suelen modificar elementos de sí mismas para adaptarse mejor a las circunstancias cambiantes, para expandir su esfera de acción o para reforzar su autoridad sobre los sujetos. Esto se ve claramente en las leyes promulgadas por el Estado para regular su propia acción sobre la sociedad. Según los fines que persigan, las instituciones pueden clasificarse en, las primeras serían las instituciones políticas, que por ejemplo sería un partido político, las instituciones económicas, como por ejemplo un banco, una empresa comercial, las instituciones jurídicas, que podría ser un tribunal de justicia, las instituciones laborales como un sindicato, las instituciones científicas como un laboratorio de investigación médica, instituciones educativas como lo son las escuelas y las universidades, y por último las instituciones artísticas, que podría ser una orquesta de música. Las instituciones más importantes en las que se encuentra la sociedad, en las que nos encontramos los individuos, son la primera es el Estado, que es la más importante de todas las instituciones modernas, no solo por su enorme alcance y la gran cantidad de individuos que incluye en su práctica cotidiana, sino porque a través de la ley puede regular el funcionamiento de las demás instituciones. El Estado es una institución con una alta proporción de reglas formales, es decir, que las relaciones entre los funcionarios se encuentran claramente establecidas en los códigos y leyes, qué capacidad de decisión tiene cada individuo, qué debe obedecer a quién, etc. Después tenemos a la familia, que por otro lado es una institución conformada mayormente por reglas informales, que incluye una cantidad mucho menor de integrantes y que no suele tener una declaración explícita o formal de los objetivos, o sea, el afecto mutuo y la crianza de los niños. La familia es un claro ejemplo del proceso de cambio institucional por el cual, a medida que se fueron modificando con el tiempo los valores dominantes de la sociedad y que fueron cambiando las condiciones legales y económicas, se fue pasando desde la tradicional familia monógama hacia diversos modelos de familias como monoparentales, de personas del mismo sexo, etcétera, que coexisten en la actualidad. Después vamos al tercer punto más importante de esta cátedra, que es el Estado. Se entiende por Estado a la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país.
estructura social, política y económicamente mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Dicho de otro modo, un Estado equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones el término es usado también para referirse a la nación como un todo, el Estado argentino, el Estado palestino, etc., para que un colectivo humano organizado sea reconocido como un Estado. Deberá contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares. Todos los estados, entonces, deben poder contar con capacidades de, exteriorizar su poder, es decir, lograr el reconocimiento de sus congéneres por la fuerza si fuera necesario, institucionalizar su poder, que esto significa poseer instituciones coercitivas que mantengan el orden y que consoliden los métodos de sucesión en el poder político, sean lo que sean. Y el último sería administrar una identidad colectiva, que los pobladores de un estado deben sentirse parte de un todo organizado y mayor de sus propias individualidades o familias, y deben compartir una tradición, un relato fundacional, una serie de símbolos patrios, etc. Los elementos del estado los elementos comunes a todo estado son, primero, la población, que ningún estado existe sin una población que lo integre, por parte o por grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. De hecho, existen muchos estados plurinacionales, o sea, varias naciones organizadas en un mismo estado, ya que lo importante es que los pobladores estén de acuerdo en regirse por las mismas instituciones y compartir un destino político afín. Después tenemos el territorio, que todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejercicio de ley de la de los estados vecinos. Dicho territorio es tuyo para administrar, ceder, proteger y explorar económicamente de la manera que mejor le parezca, siempre y cuando no ponga en jaque los territorios vecinos. Después tenemos el gobierno, que todo estado debe contar con instituciones firmes y duraderas para gestionar la vida en sociedad, así como con autoridades para regirlas y métodos soberanos para decidir quién ejercerá dicha autoridad en su territorio. Dicho gobierno ejercerá la política y la administración del Estado por un tiempo definido en base en las reglas jurídicas, culturales y políticas de la población. Por último, tenemos la soberanía, que ningún estado existe si otro toma por él sus decisiones. Así que todo estado requiere de autonomía y de fuerza para ejercer y defender sus decisiones. De no poseerlo, podemos estar frente a una colonia, un estado acusado u otras formas de dominación de un estado sobre otro. Después tenemos Estado de Derecho, que se denomina Estado de Derecho a un ordenamiento particular de un país, en el cual todo tipo de conflicto y de procedimiento social, jurídico o político se resuelve atendiendo a la explicitado de una Carta Magna, es decir, una Constitución. En la Constitución se contemplan las reglas del juego para el funcionamiento de un Estado en particular, entre ellas las potestades y limitaciones de las fuerzas del Estado, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y por ende todo lo que hagan la vida en dicho país debe someterse voluntariamente a la ley consagrada de dicho texto, en condición indispensable para la existencia de un Estado de Derecho, que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, gocen de los mismos derechos y deberes, sean evaluados jurídicamente por el mismo baremo y que las instituciones operen de conformidad con la ley. Después tenemos a la nación y el gobierno, que
suelen confundirse en términos como Estado, nación y gobierno. La distinción entre un Estado, tal y como lo hemos definido en esta cátedra, pues, y una nación o un gobierno radica en los gobiernos, pues son gestiones de los recursos e instituciones del Estado que varían conforme a las reglas políticas y jurídicas en un país, y que luego se den en turno a otros actores políticos para ejercer su propio gobierno, sin que aquello implique normalmente cambios drásticos en la estructura del Estado. Los gobiernos pasan y están construidos por una clase política electa o dominante. En los estados, en cambio, son duraderos y abarcan al total de la población en un país. La suma de todo el patrimonio público, por ende, equivale al Estado, no al gobierno. Las naciones, por su parte, son un conjunto de personas que comparten vínculos históricos, culturales, a veces étnicos, por lo general lingüísticos, y que se reconocen como una colectividad, ya sea que tengan o no un Estado propio. Para administrar, el concepto de nación es similar al del pueblo. En un mismo Estado pueden existir diversas naciones o pueblos, como es el caso del Estado plurinacional de Bolivia, compuesto por una población mixta de diversas etnias y naciones indígenas. Después llegamos al último punto de esta cátedra de paz y al punto central, que es instituciones del Estado que garantizan la justicia. En Colombia, varias instituciones del Estado se encargan de garantizar la justicia y velar por el cumplimiento de la ley. Cada una cumple un rol específico dentro del sistema judicial y tiene responsabilidades particulares para asegurar que los ciudadanos tengan un acceso a una justicia imparcial y eficiente. Algunas de las principales instituciones son la Corte Constitucional, que su función principal es proteger la integridad y supremacía de la Constitución, y sus funciones específicas son revisar la constitucionalidad de las leyes, decretos y actos administrativos del Estado, lo que significa que evalúa si estas normas son compatibles con la institución, resuelve acciones de tutela en última instancia, especialmente en casos de derechos fundamentales. Esto permite que cualquier persona pueda presentar una tutela cuando crea que sus derechos han sido vulnerados, y la Corte Constitucional revisa estos casos si considera que tienen relevancia constitucional. También emite sentencias que sirven como referencia a la protección de derechos humanos, lo cual permite establecer precedentes de la interpretación constitucional en Colombia. Después tenemos la Corte Suprema de Justicia, que su función principal es el tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria, lo que es el encargado de emitir la última palabra de los procesos de naturaleza penal, civil, laboral y agraria. Sus funciones específicas son que actúa como tribunal de casación, recibiendo las decisiones de tribunales inferiores para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la ley en todo el país, y también tiene la facultad de juzgar a todos los altos funcionarios del Estado, como el presidente de la República, ministros y congresistas, en caso de ser acusados de delitos en el ejercicio de sus funciones. Después tenemos al Consejo del Estado, que su función principal es el máximo tribunal de la contencioso administrativo y se encarga de resolver conflictos entre los ciudadanos y el Estado. Y después tenemos las funciones específicas, que entre ellas está que resuelve casos donde el Estado es demandado por ciudadanos o empresas, especialmente en temas relacionados con la administración pública y actos del gobierno. Después tenemos la Fiscalía General de la Nación, que su función principal es investigar y acusar en los procesos penales, garantizando que los delitos no queden impunes. Algunas de sus funciones específicas, es que dirige y coordina la investigación de los delitos cometidos en el país, utilizando un equipo de fiscales, investigadores y peritos. Después tenemos a la Defensoría del Pueblo, que su función principal es proteger y promover los derechos humanos, asegurándose de que todas las personas puedan acceder a una defensa en caso de vulneración de sus derechos, y una de sus funciones específicas es que interviene en procesos de tutela, apoyando a los ciudadanos en la protección de sus derechos fundamentales cuando considera que han sido vulnerados. Tenemos la Procuraduría General de la Nación,
que su función principal es vigilar y sancionar la conducta de los funcionarios públicos, asegurando que cumplan sus funciones de acuerdo a la ley y la ética. Tenemos la Contraloría General de la República, que su función principal es que controla el uso de los recursos públicos para garantizar que se empleen de manera adecuada y eficiente. Y por último tenemos el Ministerio de Justicia y el Derecho, que su función principal es diseñar y coordinar las políticas públicas relacionadas con la justicia y el acceso a la misma para toda la población. Estas instituciones, al trabajar juntas y cumplir sus roles específicos, conforman un sistema que busca mantener la justicia, proteger los derechos de los ciudadanos y sancionar conductas que vulneren la ley y el bienestar social. Y bueno, esto es todo lo que presento de la Cátedra de la Paz. Aquí finaliza la cátedra y pues nada.